La idea del instituto es intentar poner en debate la posible implementación de la institución del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos. Entendemos que es la mejor forma de democratizar la justicia, de cumplir con el mandato constitucional que ha sido olvidado por más de 150 años o que ha sido directamente omitido. Están quienes defienden el juicio por jurados, como quienes estamos hoy en esta mesa, y están quienes están en contra del juicio por jurado. Muchas son las razones que se invocan. Hay que ser muy honestos al decir que no puede existir cumplimiento de la Constitución si no se instaura el juicio por jurado en la República Argentina. El juicio por jurados implica precisamente receptar concretamente el principio de soberanía popular. A quienes sostienen que el pueblo no está capacitado para juzgar, también se les podría decir, bueno, entonces tampoco está capacitado para elegir su presidente. Y quienes sostienen que el pueblo es absolutamente permeable a los sentimientos y que entonces los medios de comunicación se convertirían en los verdaderos hacedores del derecho en nuestro país, los jueces también son permeables a los medios de comunicación. A caballo de la lamentada democratización de la justicia propugnada por el gobierno nacional, cuando hablamos de la instauración del juicio por jurado, una de las cosas que se nos decía es que el hombre común no está preparado, no está capacitado para poder juzgar y para poder entender todas las artimañas que tiene el derecho en sí. Además de creer que esto es absolutamente falaz, nos olvidamos que quienes están siendo juzgados normalmente son personas comunes. Es más un prejuicio, una duda, una inquietud creer que no podemos ser juzgados por pares y que desde el punto de vista pragmático, práctico, el juicio por jurados honraría, le daría mayor valor, mayor peso específico al Poder Judicial. Tengamos en cuenta que es el único de los tres poderes que establece nuestra Constitución que no es democrático. No podemos obviar que el derecho penal es donde se decide generalmente sanciones punitivas que hablamos del mayor valor luego de la vida, que es la privación de libertad. Y si quienes deciden sobre la posible condena y presidio de una persona son los pares, la experiencia que se ha dado en Córdoba es saludable, tanto desde el punto de vista del imputado, que se ve reconocido, se ve comprendido, se ve entendido de qué se le acusa, de por qué se le acusa, de cuáles son las pruebas que lo acusan y si es condenado, por qué es condenado. Esto exige obviamente en los operadores del Poder Judicial mayor responsabilidad, mayor profesionalidad y mayor practicidad. A mí siempre me preocupó el tema del juicio por jurado, porque ahora no hay tanto, pero cuando yo era joven, hace muchos años, había muchas películas sobre el juicio por jurado. Algunas eran clásicos. Un clásico porque mostraba la intimidad del juicio, el debate.